Unidad 6 y 7, Matemáticas. Unidad 6, Límites de funciones. Unidad 6, Límites de una función. 6.1, límite por la derecha y por la izquierda. 6.2, límite de una función f de x cuando la variable independiente x tiende a un número real. 6.3, casos de límite no existente. El límite por la derecha de una función f de x en un punto se denota como lim x igual a más f de x. Esto significa que estamos observando el comportamiento de f de x cuando x se aproxima desde valores mayores que a, es decir, nos fijamos en cómo se comporta la función cuando nos acercamos a desde la derecha. Por otro lado, el límite por la izquierda se denota como lim x igual a menos f de x. En este caso estamos observando que el comportamiento de f de x cuando x se aproxima a desde valores menores que a, aquí nos interesa cómo se comporta la función al acercarnos a desde la izquierda. Ambos límites son importantes para determinar el límite general en A. Si los límites por la derecha e izquierda son iguales, entonces el límite en A existe y es igual a ese valor. 6.2. Límite de una función f de x cuando la variable independiente x tiende a un número real. Gráficamente. Los límites gráficos son una herramienta fundamental en el cálculo para entender el comportamiento de funciones en puntos específicos. El límite gráfico se refiere a cómo se comporta una función f de x visualmente en un gráfico. Al observar el gráfico de la función cerca de un punto A, puedes identificar el valor al que se aproxima f de x cuando x se acerca a A. Características. Se puede ver si la función tiene discontinuidades. Permite identificar límites laterales por la derecha e izquierda. Útil para entender el comportamiento de la función de manera intuitiva. Límite analítico. Es sustitución de valores en el límite izquierdo y derecho. El límite analítico implica el uso de métodos algebraicos y matemáticos para calcular el límite de una función. Se basa en fórmulas y propiedades de límites y puede incluir el uso de factorización simplificando o técnicas como la regla de L'Hopital. Características. Se busca un valor numérico específico. Puede ser más preciso y riguroso que el enfoque gráfico. Se puede ampliar teoremas y propiedades de límite para resolver problemas complejos. Aquí tenemos un ejemplo donde x es igual a 4. En f de x, 2x más 3x es el límite derecho. En este se sustituirá el 4 en la x. Nos quedaría como 2 por 4 más 3 por 4 igual a 8 más 12, que es igual a 20. Ese valor también se sustituiría abajo, que es x igual a 20. Ya tenemos el resultado del límite izquierdo y límite derecho. Tema 6.3. Casos de límite no existente. Los límites de la derecha y de la izquierda no se encuentran. Los límites no existen, pueden ocurrir en varias situaciones. Los casos más comunes son descontinuidad en el punto. Si la función no está definida en el punto al que se aproxima, el límite no existirá. Por ejemplo, si f de x tiene una descontinuidad en x igual a
Los límites laterales diferentes. Si el límite por la derecha y el límite por la izquierda en un punto A son diferentes, entonces el límite en A no existe. Si al acercarse a un punto A el valor de f de x tiende a infinito, positivo o negativo, el límite se considera no existente en el sentido clásico. Oscilaciones infinitas. Si la función oscila sin acercarse a un valor específico al aproximarse a A, el límite no existirá. Esto es común en funciones trigonométricas. Unidad 7. Continuidad de una función. Índice 7.1 Función continua. 7.2 Propiedades de los límites. 7.3 Técnicas algebraicas para colocar los límites. 7.4 Los límites y el infinito. 7.1 Función continua. Para que una función sea continua y y igual a f de x sea continua en x igual a c, debe cumplir las siguientes condiciones: que fc exista, que lim f de x exista, x igual a c, que el límite f de x sea igual que fc, x igual a c. Una función continua es aquella que no presenta saltos, interrupciones o discontinuidades en su dominio. En términos más formales, una función f de x es continua en un punto si se cumplen las siguientes condiciones. f(a) es definida, límite en a existe, el límite es igual al valor de la función. Tipos de continuidad. Continua en intervalo. Una función es continua en un intervalo si es continua en cada punto del intervalo. Continua a trozos. Puede ser continua en segmentos separados, pero puede tener discontinuidades en otros puntos. Tema 7.2 Propiedades de los límites. Las propiedades de los límites son reglas que facilitan el cálculo de límites de funciones. Las más importantes serían límite de una constante, límite de una variable, suma de límites, resta de límites, producto de límites, cociente de límites, límite de una potencia y límite de una función compuesta. Estas propiedades son fundamentales para calcular límites de manera eficiente y son útiles en el análisis de funciones. 1. Límite de una constante. Lim k debe ser igual a k, x igual a. El ejemplo 1 sería límite de 3 igual a 3, x es igual a 2. En el ejemplo 2, límite 5 es igual a 5 y x es igual a 3. En el ejemplo 3, límite de 10 es igual a 10, x es igual a 6. Ejemplo de 4, límite de 7 es igual a 7. X es igual a 6. En estos ejemplos no aparecen las respuestas de x porque los límites no traen la x, entonces no se podría sustituir. 2. Límite de una constante cuando x tiende a una constante. Límite x a, límite x igual a. En el ejemplo 1 tenemos que x es igual a 2. En esa se sustituye la x por el 2. Abajo nos dice que 2 es el valor de x, solo sería sustituir. En el ejemplo 2, límite de x es igual a 8 porque x equivale a 8. Es lo mismo con los otros dos ejemplos. En el 3, la x se sustituye por el 15 porque el valor de x es 15.
En el ejemplo 4x se sustituye por 20 porque el valor de x es 20. Tres. Límite de una constante que multiplica una variable. En esta sería solo multiplicar. En el ejemplo 1 tenemos que el límite de 3x. Si nos dice que el valor de x es igual que 2, sustituiríamos x por el 2. Tendríamos que multiplicar el 2 por el 3 y nos daría un resultado de 6. En el segundo ejemplo es lo mismo. Sustituimos el valor de x, que es 6, sería 10 por 6 igual a 60. Límite de una constante que multiplica una variable x elevado a una potencia. En estos límite de x se tendría que elevar a una potencia. Solo se tendría que sustituir x por su valor. En el ejemplo 1 tenemos x al cubo y el valor de x es al cuadrado. Sería igual a 2x al cuadrado, que sería un resultado de 8. 5. Límite de una suma o resta de funciones. Es límite de f de x más o menos g de x, que sería igual a f de x más menos límite de g de x. Y abajo se muestra el valor de x. En el ejemplo tenemos que el límite de x más 2, límite de x más límite 2 de 2. Nos dice que el valor de x es 2, solo sustituimos el 2 en x y nos daría 2 más 2 igual a 4. 6. Límite de un producto. En esta nos da límite f de x por g de x igual al límite de f de x por límite de f de x. Y abajo está el valor de x. En el ejemplo tenemos que límite f de x es igual a 3x más 2, g de x igual a x más 6. Solo sustituiríamos el valor de x, que es 2, igual a 3 por x más 2 por 4 por 2 más 6. Nos daría un resultado de 6 más 2 por 8 más 6. Igual a 8 por 14 igual a 112. Tema 7.3. Técnicas algebraicas para colocar los límites. Existen varias técnicas algebraicas que se pueden usar para calcular los límites de funciones. Sustitución directa. Intenta sustituir el valor al que x se aproxima directamente en la función. Si no obtienes una forma indeterminada como 0 sobre 0, el resultado es el límite. Factorización. Si obtienes una forma indeterminada como 0 sobre 0, intenta factorizar el numerador y el denominador. Luego cancela los factores comunes y vuelve a evaluar el límite. Racionalización. Para funciones que involucran raíces, puedes multiplicar y dividir por el conjugado para eliminar la raíz. Regla de L'Hopital. Si obtienes una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puedes aplicar la regla de L'Hopital, que consiste en derivar el numerador y el denominador. Cambio de variable. A veces un cambio de variable puede simplificar el límite. Por ejemplo, si tienes una función que involucra un término complicado, sustituirlo por una nueva variable puede ayudar. Descomposición de fracciones parciales. Si tienes una función racional, puedes descomponerla en fracciones más simples.
Esto es útil especialmente cuando el denominador tiene raíces. Límites notables. Algunos límites son conocidos y pueden ser usados directamente. Tema 7.4. Los límites y el infinito. Los límites al infinito se refieren al comportamiento de una función a medida que la variable independiente x se aproxima a infinito, positivo o negativo. Estos límites son útiles para entender cómo se comporta una función en extensores de su dominio. En un ejemplo tendríamos la suma, sería el límite de 5x más 3. Sustituimos el valor de x, que es igual a 2, y nos quedaría como 5 por 2 más 3 igual a 10 más 3 igual a 13. Restas. Aquí tenemos límite de 5x menos 3 igual a 5 por 2 más 3 igual a 10 menos 3 igual a 7. El valor de x es 2.